Muchas gracias, hermanos. Podemos sentarnos en esta mañana del Señor. Siempre es grato en la voluntad de nuestro Dios traer la palabra de Dios a ustedes, iglesia hermana, gozándome del progreso que Dios sigue haciendo entre ustedes. Un saludo muy especial a la hermana Milagros, me alegro mucho verla por aquí. Un saludo de mi esposa y en el mío propio. Es interesante observar, porque estoy meditando, ¿verdad? Viéndolos ustedes, cuando era un grupo pequeño y asistían a mi iglesia allá en San Juan, y cómo Dios los ha bendecido tanto por ser fieles a la palabra de Dios, por ser fieles al camino de Dios y a la verdad eterna de la Escritura. Hoy, que es el domingo de la Trinidad, dentro del calendario litúrgico, donde proclamamos la verdad del Dios eterno, guiado por el Espíritu de Dios en las afirmaciones históricas de la Iglesia, y cómo observamos que esas afirmaciones, esos credos, esas declaraciones han pasado la prueba del tiempo para proclamar al Dios verdadero. Y aquí entra en fusión algo importante de los pasajes que vamos a exponer la palabra. La importancia de la verdad y la importancia de la doxología, de la adoración a Dios. La relación intrínseca, única, que tiene la verdad de Dios con la doxología. Algo que es importante en toda comunidad reformada, algo que debe ser importante en toda iglesia cristiana que no haya sido afectada por la mentira del liberalismo y de los errores doctrinales. Si buscamos Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos del 14 al 16, el apóstol Pablo escribiéndole a su hijo amado espiritual, y pronto para ir a verlo, dice: te escribo estas cosas, estoy leyendo en la Biblia de las Américas, Primera de Timoteo 3, del 14 al 16, te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. En esas verdades eternas, en esas verdades que convierten a la casa de Dios en el baluarte de Dios, pero sobre todo en el camino de la verdad única que la iglesia no puede traicionar y no puede darle las espaldas. Es en esas verdades que son predicadas al mundo que la iglesia se construye y se levanta. Oramos, hermano. Dios verdadero, venimos ante ti en el nombre de Jesucristo. Perdónanos porque hemos sido infiel, pero tú permaneces fiel. Escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tu nombre sea glorificado. Llega al corazón de tu pueblo con tu palabra eterna, redarguye, perdona, cambia, y llega a los tuyos con voz de salvación y vida eterna. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Por Cristo Jesús oramos.
Amén. Y amén. ¿Sabe, hermano? Es importante que entendamos que la Iglesia de Cristo es el medio que Dios estableció para llevar su evangelio alrededor del mundo. Estableció por medio de los apóstoles. Le entregó la autoridad a los apóstoles para enseñar, para adoctrinar y construir la iglesia. Y era importante que la construcción de la iglesia se llevara a cabo sobre todas las verdades enseñadas por Cristo y reveladas por el Espíritu de Dios a los apóstoles. En la época y en la era que se construye el canon del Nuevo Testamento, no solamente las palabras de Cristo eran enseñadas y recordadas a los apóstoles, sino que también el Espíritu de Dios revelaba nuevas verdades a los apóstoles y los profetas, que eran el fundamento de la iglesia para construir la misma. Pero, como toda organización religiosa, le comentaba hace poco a mi congregación, siempre habrá personas que aspiran a algo que Dios no lo ha llamado. Siempre habrá personas que quieren ser iluminados por luces que no existen. Siempre habrán personas que se creen con una autoridad que nunca le ha sido otorgada. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto. Y si usted lee la carta, Pablo le habla de cosas profundas y doctrinales que Timoteo tenía que estar atento, tenía que ser diligente, tenía que ser valiente, porque lamentablemente aquí no hay espacio para cobardes. Esta es la iglesia de Dios. Y por lo tanto, él estaba buscando que Timoteo, a pesar de su juventud, fuera un hombre valiente. Oiga, si usted va conmigo al capítulo 1 de Primera de Timoteo, el versículo 15 al 17, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, entonces todas esas verdades que dice el apóstol Pablo, las encausa, las enmarca en una doxología, en una adoración. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Y el apóstol Pablo establece unas bases importantes para que entendamos que las verdades del Evangelio siempre tienen que reflejarse no solamente en la vida, en el trabajo, en nuestra existencia, con los hijos, en la familia, sino también en la doxología y en la adoración. Añade el apóstol Pablo, volvemos a nuestros versículos originales, versículo 15. Pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios. Importante. La doctrina correcta debe llevarte a un culto correcto. A un culto en que la conducción del mismo responda, escuche bien, responda solamente a la adoración a Dios. Por eso usted observa
Si usted estuvo atento en lo que el pastor hacía, felicitó a su cuñada por cumpleaños y le aplaudimos. ¿Verdad que sí? Antes del culto, porque el culto es para Dios. No es para Ginette, no es para Bradney, no es para un servidor, no es para mi bella esposa. El culto es para Dios. Y por lo tanto, el apóstol Pablo establece que una de las verdades es que sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Añade el apóstol Pablo, que es la iglesia del Dios vivo. Oiga, ese título viene del Antiguo Testamento, el Dios viviente. Y era un énfasis totalmente doxológico y doctrinal en el Antiguo Testamento para contrastar con los dioses muertos que rodeaban a Israel. El que siempre vive, el que nunca duerme. Los dioses que rodeaban a Israel eran dioses muertos, pero también, si ellos insistían en que eran dioses vivos, eran dioses muy limitados. Elías conocía muy bien los dogmas de los Baales. Y estando frente a los profetas de Baal, él se burlaba del culto a Baal. ¿Cómo nos dicen en este tiempo? Que tenemos que respetar todas las religiones, ¿verdad que sí? Hay un principio de respeto mutuo. Pero tenga usted por claro lo siguiente: los dioses que nos rodean están muertos. Y siempre estarán muertos. Independientemente que uno quiera ser respetuoso o no, si nos piden la opinión es la siguiente: nosotros servimos en la iglesia del Dios vivo. Y por eso cuando Elías se burlaba, le decía, griten más fuerte, posiblemente está de viaje. Y es importante esa burla, porque para el paganismo no había un entendimiento que Dios estuviera en todo lugar, que Dios llenara todo. Ellos no entendían eso, como el Dios de Israel, y por eso tenían diferentes dioses: el Dios del rayo, el Dios de la lluvia, el Dios del sucio, yo no sé, tenían tantos dioses. Porque para ellos el concepto de que Dios estaba en todo lugar no existía. Pero el Dios verdadero, que es el Dios vivo, el de la iglesia de Dios, está en todo lugar. Y por eso Elías decía, miren a ver, posiblemente está de viaje o está durmiendo. Yo me imagino a los profetas de Baal queriendo asesinar a Elías. Añade el apóstol Pablo, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. ¿Sabe? Esta traducción viene del texto crítico, y a mí no me gusta mucho el texto crítico. El texto Receptus dice, columna y baluarte de la verdad. Es un compromiso de la iglesia de Cristo ser perseguidora de la verdad. Es un compromiso de la iglesia de Cristo, aquella que abraza la verdad. Es un compromiso de la iglesia de Cristo enseñar la verdad. Y es un compromiso por el Espíritu de Dios de la iglesia de Cristo de morir por la verdad. Por eso, cuando Cristo anuncia el bautismo del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo, le dice, y me seréis testigos. El término testigo en griego, me seréis mártires por la verdad. Una iglesia que no es columna y baluarte de la verdad, no va a tener problema con el mundo. Las iglesias que no tienen problemas con el mundo son las iglesias que han abandonado la verdad. No son columnas y baluartes de la verdad. Sus columnas están podridas por el aceite del engaño, por el aceite adulterado
que destruye sus bases y destruye su familia y destruye su fe. Últimamente he estado siguiendo lo que está ocurriendo en la Iglesia Metodista de los Estados Unidos. Hay razones familiares para eso. Yo fui bautizado en la Iglesia Metodista. Mis padres eran metodistas. No iban mucho a la iglesia. Bueno, no iban casi nunca. Pero eran metodistas. Mi abuelo eran metodistas fieles. Fieles. Y vemos cómo la iglesia metodista se hace pedazos, literalmente pedazos en los Estados Unidos, porque una facción le ha dado las espaldas a la Escritura y a la verdad, y su iglesia se va pudriendo y abre sus brazos a la ideología de género, abre sus brazos a las relaciones homosexuales, lésbicas, niegan la palabra de Dios, y mientras otro grupo que divide la iglesia no puede entender cómo hombres y mujeres han abandonado la fe y pisotean el nombre de Cristo. Porque ha dejado de ser columna y baluarte de la verdad. Y el mundo le atrae. Y el mundo le es lícito en su predicación, si se puede llamar predicación, en sus enseñanzas, si se puede llamar enseñanza. Ahora, ser columna y baluarte de la verdad, Pablo lo enmarca en una bella doxología doctrinal en este Domingo de la Trinidad. E indiscutiblemente grande, dice el versículo 16, es el misterio de la piedad. Entonces el texto Receptus dice, Dios fue manifestado en carne. Entonces nos introducimos a una doxología, a un himno antiguo de la iglesia primitiva, con un ritmo interesante en el griego, en el cual el apóstol Pablo nos enseña que la verdad tiene que estar casada con la doxología y la adoración. Yo no oigo estaciones cristianas, muy raro, lamentablemente, ¿verdad? Pero últimamente consigo una estación y dije, pues vamos a ver, buscando música cristiana, sinceramente. Me gusta mucho la música cristiana, me gusta mucho la himnología. Entonces mi esposa en una ocasión está conmigo, oyendo la música, y me dice, pero, ¿quién es el centro ahí? ¿El que está cantando Cristo? Porque yo no he oído nada, no he oído a Cristo en ningún sitio. Entonces, cuando vemos que el deterioro de la sociedad occidental, la decadencia en el arte, en la música, en las relaciones humanas, en los gobiernos, impactan también a la iglesia. Ahí es que nosotros tenemos que ser muy atentos como iglesia de Dios. Porque la iglesia de Dios, nos dice el apóstol Pablo, es columna y baluarte de la verdad. Entonces, dentro de esas grandes verdades que le enmarcan esa doxología hermosa, él dice, Dios fue manifestado en carne. Mire, grande es el misterio de la piedad. Ya el apóstol Pablo había utilizado el término misterio en esta carta. Y enmarca a Cristo y la encarnación en un misterio incomprensible, pero de gran revelación para todo aquel que va a ser salvo. Grande es el misterio de la piedad. Grande es el acercamiento de Dios a los hombres. La piedad y el amor que ha tenido Dios a los hombres. Dios se manifestó en carne. Entonces ese misterio increíble se acerca a nosotros para que nosotros lo toquemos, para que nosotros lo vivamos, para que nosotros lo adoremos. Que doblemos nuestras rodillas al Dios hecho carne en la persona de Cristo Jesús.
Entonces aparece la tercera persona de la Trinidad en este cántico, vindicado en el Espíritu, dice esta traducción. El Espíritu de Dios, que es aquel que reparte los dones y se posa sobre Cristo y lo llena de dones, respaldo, el Espíritu de Dios que estuvo presente en la resurrección y en una obra trinitaria. Cristo es resucitado y vence la muerte. Estamos frente al Dios hecho carne sin pecado, el Dios hombre lleno del Espíritu de Dios. Contemplado por los ángeles, dice. ¿Sabe, hermano? Hay sectas que no creen en la deidad de Cristo. Y entonces utilizan el texto receptus, el texto crítico para traducir aquí. Y cuando dice Dios se manifestó en carne, como dice el texto receptus, el texto crítico dice Él fue manifestado en carne. Y entonces al quitar la palabra Dios, ellos insisten que no se habla de la deidad de Cristo. Primero, son malos estudiantes de español por lo menos. Porque si usted leyó los versículos anteriores conmigo, el sujeto es Dios. Y el pronombre que se utiliza Él se refiere al sujeto de los pasados versículos, que es Dios. Pero ¿qué se puede esperar de la secta? Muchachos estudian muy poco. Pero aún más, si no fuera Dios, ¿qué misterio y qué maravilla hay que un ángel vea a otro ángel? Cuando dice ahí el apóstol Pablo, contemplado por los ángeles. ¿Qué maravilla y qué misterio hay que un ángel vea a otro ángel? La maravilla y el misterio y la gran verdad doxológica que nos hace doblar las rodillas es que los ángeles están viendo a Dios encarnado. La maravilla increíble que Dios en su misericordia y su piedad se acerca a aquellos que no tenían oportunidad de salvación. Por eso los ángeles se maravillan. Dios, que no perdonó a los ángeles, se acerca y se humilla en el estado de humillación para amar y abrazar a la humanidad elegida. Por lo tanto, ese mensaje es tan poderoso, ese misterio es tan increíble, que el apóstol Pablo dice, está siendo proclamado entre las naciones. ¿Sabe, hermano? Uno de los medios más mentirosos que hay ahora es el YouTube. Los que ven aquí YouTube, yo veo mucho YouTube, pues busco documentales, conferencias teológicas, pero también veo tantos embustes que yo digo, pero ¿cómo es posible que la gente crea esto, crea lo otro? Le estaba comentando a mi esposa de una mujer en YouTube que puso que ella estaba 100% segura que había sido una princesa egipcia, con la candidez y con la cara que lo dice, que no se abochorna, no se sonroja. Y yo le decía a mi esposa, pues vamos a tener que pedirle perdón a todos aquellos que decían que era Napoleón Bonaparte. Pero aún más, ¿por qué la gente cuando habla de su reencarnación nunca dice que en el pasado eran asesinos en serie, prostitutas, dictadores malos? No, siempre fueron o princesas, o reyes, o casi dioses. Sus reencarnaciones son siempre de increíble estirpe. Por eso la proclamación de la iglesia a las naciones es inmediata, es importante, porque viene de la columna y baluarte de la verdad, que es la iglesia, y se enmarca en esta doxología para que el mundo sepa que Cristo ha muerto por su pueblo y que Dios ha dado la solución al problema de pecado de cada ser humano.
Oiga, pero aún más, el apóstol Pablo en este cántico doxológico de gran verdad doctrinal nos habla de la victoria de la iglesia. Nos dice, creído en el mundo. Y si usted analiza conmigo, el apóstol Pablo hablaba del evangelio como aquello que era tropezadero para los judíos y locura para los gentiles. ¿Y por qué locura para los gentiles? Tropezadero a los judíos entendemos. Los judíos que esperaban un rey político, un rey que derribaría al imperio romano, y se presenta un carpintero en el cual ellos le crean una genealogía pecaminosa, llamándolo bastardo en los evangelios y llamando a María como una mujer fácil. Pero el griego, el gentil, se escandalizaba y decía, esto es una locura. Esta gente proclama que un crucificado, condenado como un criminal, es Dios hecho hombre y que venció la muerte y cambia la vida. Pero aún más, esta gente que abraza la verdad doxológica de la iglesia, mueren por eso. Entregan sus vidas, entregan sus bienes, entregan sus familias por la gloria de Cristo. Y a pesar de todo eso, a pesar de llevar todo eso en contra, porque aquí el que es vendedor, sabe que para vender usted tiene que conocer su producto y saber, ¿verdad?, presentarlo, porque si no, no va a vender. Y el producto que tenía la iglesia en su mano no tenía las de ganar. Pero como esta es una labor del Espíritu de Dios buscando a los suyos, el apóstol Pablo proclama, creído en el mundo, allá en Asia, allá en Roma, allá en Jerusalén, allá en Éfeso, la palabra de Dios estaba siendo proclamada y los pecadores venían a los pies de Cristo, del crucificado que venció la muerte. Aquí no hay que vender nada. Aquí a nosotros no nos interesa hacer el mensaje y adulterarlo y convertir a la iglesia no en baluarte y columna de la verdad, sino en una mentira andante. Aquí se proclama que Cristo murió por los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo el apóstol Pablo. Y por lo tanto no hay que adornar nada. Y en medio de eso, el Espíritu de Dios iba convenciendo las almas y la gente venía a los pies de Cristo. Y la iglesia empezó a arropar el mundo conocido. Y el imperio no sabía qué hacer con esta gente. Los que alborotan al mundo, como decía el libro de los Hechos. Pero aún más. En la última estrofa dice, recibido arriba en gloria. ¿Sabe, hermano? Ese cántico, esa doxología, llena de grandes verdades, tenía un código secreto. Y no me malinterprete. Cuando en Filipenses el apóstol Pablo escribió, Filipenses 2 del 5 al 9 o al 11, es interesante como el apóstol Pablo, en cierta medida, obvia la resurrección. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, haciéndose hombre
y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, lo que está en el cielo, la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces usted ve que obvia la resurrección y se va a la exaltación, a ser recibido en gloria. Y hay unas intenciones muy marcadas políticas ahí. Los césares creían que eran los exaltados de los dioses. Los césares creían pertenecer a los dioses o eran dioses y eran exaltados. No, el apóstol Pablo dice no, el que es exaltado es Jesucristo y lo proclama la iglesia en otro cántico, como es Filipenses 2 del 5 al 11. Pero aún más, es recibido arriba en gloria como victorioso sobre todo el imperio romano y sobre todo César y todo nombre que se pronuncie en esta tierra. Por eso es recibido arriba en gloria, porque venció el pecado, venció la muerte y fue triunfante. ¿Sabe, hermano? Escuche bien. Las verdades del Evangelio y las verdades de la Iglesia proclamadas en el texto bíblico persiguen para que usted tenga cómo comportarse en la iglesia de Dios, cómo comportarse con su familia, cómo comportarse con su esposa, cómo comportarse con su esposo, cómo comportarse con sus hijos, cómo comportarse en su trabajo, cómo comportarse en la vida. Pero sobre todo, las verdades tienen que transformarse en doxologías, en vida espiritual y cánticos al Dios verdadero. Y los cánticos al Dios verdadero tienen que estar basados en la verdad, porque Dios solamente busca adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Y si tenemos el concepto claro que nos habla el apóstol Pablo, la iglesia seguirá siendo columna y baluarte de la verdad. Amén. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús, que esta palabra llegue al corazón de tu pueblo. Que esta palabra llegue a mi corazón. Por Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Hermano, muchas gracias y Dios les bendiga.